Dios te bendiga y te guarde. Estás en el programa Un Consejo de Dios. Te habla el pastor Armando Ruiz desde Sevilla, España. Te invito a que tomes tu Biblia conmigo en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 7. Jeremías 17, 7. Dice su palabra lo siguiente: Bendito el hombre que confía en Yahvé, cuya confianza está puesta en Yahvé, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. No temerá cuando llegue el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se inquietará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Yahvé, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno, según su camino, según el fruto de sus obras. Hoy estamos viendo la segunda parte que yo explicaba ayer. Ayer veíamos maldito el hombre, el verso 5, maldito aquel que confía en el hombre, que pone su confianza en la fuerza humana, mientras su corazón se aparta de Yahvé. Será como la retama en el desierto y no verá cuando llegue el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Veíamos lo que es la diferencia de confiar en Dios a confiar en los hombres. Y como la retama, que es una planta que crece en el desierto y que se utiliza para avivar los hornos de leña cuando se hace el pan, es una planta que, como se cría en el desierto, bastante seca y arde bastante bien. Pues así es como las personas que confían en el hombre, en lugar de confiar en Dios, personas que confían plenamente en el hombre sin tener en cuenta la voluntad de Dios y lo que Dios tiene que decir a todo ello. Y hoy en el versículo 7 y 8 vamos a ver la diferencia de lo que es confiar en Dios y lo que tenemos cuando lo hacemos. Dice el verso 7, bendito el hombre que confía en Yahvé, cuya confianza está puesta en Yahvé. Figúrate, bendito el hombre que confía en Yahvé, cuya confianza está puesta en él. A diferencia del verso 5 que dice maldito el que confía en el hombre, dice aquí bendito el que confía en Dios. Figúrate, cosas desagradables, cosas a veces malas, cosas a veces improvistas, cosas a veces no agradables, ocurren para aquel que confía en el hombre por completo, totalmente, sin duda. Pero sin embargo dice la Biblia, la palabra de Dios, en el verso 7 de Jeremías 17, dice, bendito el hombre que confía en Yahvé, cuya confianza está puesta en Yahvé. Bendito el hombre. O sea, bendito, sinónimo de bendecido, sinónimo de bendecir. Bendito el hombre que confía en Yahvé, cuya confianza está puesta en Dios. Y ahora dice el por qué. No simplemente es por decirlo. Dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Todos tienen que saber que cuando ustedes ven los árboles que están plantados cerca del agua, tienen un verdor diferente, un verdor más oscuro, un verdor más nuevo, un verdor más sano. Sin embargo, cuando vemos los árboles o las plantas que están más alejados del agua, es un verdor más amarillento, un verdor más pálido. Porque la diferencia de estar plantado cerca del agua a la diferencia de estar plantado más lejos del agua. Ese es Dios. Dios para nosotros es como ese gran río que pasa, que refresca, que alimenta, que humedece la vida a las plantas. Sin embargo, estar apartado de Él es
como una planta que está plantada fuera del agua, lejos del agua, en el desierto. Toda planta que no es regada por el agua termina muriéndose, porque el sol acaba quemándola. Pero sin embargo, toda planta que está cerca del agua, aunque le dé el sol, pero siempre tendrá el frescor del agua. Así dice la Biblia que es. Serás tú que me oyes si confías en Dios antes que en el hombre. Si pones la voluntad de Dios antes que la voluntad del hombre, si te acercas a personas que creen en Dios, que respetan a Dios, que tienen en cuenta la voluntad de Dios, vas a ser una persona que está plantada junto a las aguas, a la corriente que echa sus raíces. Y la echas con profundidad, que no tiene que tener temor alguno de lo que ha de ocurrir, de lo que ha de venir, de lo que ha de acontecer. Porque sigue diciendo el verso 8, no temerá cuando llegue el calor, sino que su hoja estará verde. No temerá cuando llegue el calor, que todo lo pone amarillo y que todo lo seca, sino que su hoja será verde. ¿Sabes por qué no temerá? Porque ha confiado plenamente en Dios. Porque sabe que lo que ha de ocurrir, lo que ha de acontecer, siempre va a ser voluntad de Dios. Que lo que le ocurra en su vida es porque Dios tiene un propósito con él. Porque Dios está obrando en su casa, en su vida, en su familia, en su ministerio o en su trabajo, o junto a los que le rodean. Porque sabe que donde vaya, donde esté, siempre y cuando busque de Dios, ore a Dios y lo haga todo por y para glorificar a Dios, para acercarse a Dios, sabrá que el Señor siempre estará con él, lo estará guiando, lo estará ayudando, lo estará llevando de un lugar para otro, pero para ser bendecido, para ser prosperado. Porque las personas lo mirarán y verán algo diferente en él o algo diferente en ella. No será como el resto del mundo, que pone su confianza en los hombres y en lo que los hombres saben, tienen o poseen. No olvides una cosa. No hay ningún hombre que viva para la eternidad. No hay ningún hombre que dure más de 100, 110, 120 años como mucho. Y cuando llega a esa edad, ¿cómo está ese hombre? ¿Cómo está ese hombre? No tiene vigor como cuando era joven. No tiene la fuerza de cuando era joven. Simplemente vive, simplemente tiene sabiduría, experiencia, pero no es un alma joven. Pero sin embargo, Dios permanece para siempre. Dios no cambia. Dios es inmutable. Y lo que Él promete, lo cumple. Porque por eso Él no está creado por ningún hombre. No está engendrado por ninguna mujer. Dios es desde el principio. Dios estaba en la creación. Dios lo conoce todo lo que hay en la tierra, debajo de la tierra, y en las aguas, debajo de las aguas. Por eso sigue diciendo el verso 8, que no temerá cuando llegue el calor, sino que su hoja estará verde, y que en el año de sequía no se inquietará, ni dejará de dar fruto. Mira lo que dice la Biblia. En el año de sequía, y esto saben bien los agricultores, en el año de sequía no se inquietará, ni dejará de dar fruto. ¡Aleluya! En el año de sequía no va a dejar de dar fruto. Porque, como hemos leído antes, todo aquel que confía, que tiene a Dios, no tiene por qué temer. Aunque llegue la sequía, aunque lleguen los malos tiempos, aunque llegue la escasez, aunque llegue la necesidad, porque el Señor no lo va a dejar. Tu mente, tu corazón se inquietará, se atemorizará incluso, tendrá duda, miedo, temor, pero confía en Dios. No vives por ti, vives por Él. Confíale, dile: Señor, quiero confiar en ti y no en el hombre. Quiero que cuando llegue el tiempo de sequía a mi vida, yo no lo note, yo no lo sufra, sino que tú bendigas mi casa, mi trabajo, mi salida, mi entrada. Que tú me abastezcas con lo necesario, con lo imprescindible, pero que pongas salud, sanidad en mí y en los míos. Que tú estés conmigo.
que tú no te apartes de mi vida, que tú me ayudes y que tú me guardes, que tú estés conmigo siempre. Recuerda lo que hemos leído, porque dice el verso 7, bendito el hombre que confía en Dios, cuya confianza está puesta en Él, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, junto a la corriente echará sus raíces y no temerá cuando llegue el calor. Este es mi consejo para ti en este día. Si confías en Dios, no temerás cuando llegue el calor, cuando llegue la sequía, cuando lleguen los problemas, porque sabrás a quién acudir, a quién hablar, a quién orar, a quién rezar si quieres, a quién hablar, porque estará contigo. Este es mi consejo en este día. Puedes escucharlo también todos mis audios entre www.radiotierraprometida.weebly.com o en la aplicación TuneIn Radio, Radio Tierra Prometida. Dios te bendiga y te guarde. Te espero mañana. Esta que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan, número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobús es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.